Hola, ¿qué tal a todos y bienvenidos a este video en el que vamos a aprender cómo se encera un primer molar superior. Este es el modelo que yo voy a utilizar. Como pueden ver, retiré completamente el diente número 16 o primer molar superior derecho. Lo primero que vamos a hacer es tomar esta cera que ustedes pueden ver ahí de color naranja, que es cera pegajosa, para ponerla en la superficie y así darle más firmeza a lo que vamos a construir. Este paso lo pueden hacer antes o después de colocar la cera pegajosa, y es que van a utilizar un portaminas para ubicar una guía de dónde deben ir ubicadas las cúspides, tanto vestibulares como palatinas del molar que vamos a realizar. Esta es la cera que yo voy a utilizar y mi instrumental PKT, que es muy importante que esté muy limpio para que pueda fluir la cera adecuadamente. Y estamos listos para comenzar. Vamos entonces a colocar un punto de cera en cada una de las posiciones donde debería ir ubicada cada una de las cúspides que vamos a realizar. Sobre estos puntos vamos a construir unas torres de la altura de las cúspides del molar. De esta manera dejamos construida la guía para nuestras cúspides a la altura que debe tener el molar. Siempre limpiamos constantemente nuestros chorreadores. Ahora voy a utilizar este que es más pequeño, pueden ver la comparación, para hacer la siguiente parte, que consiste en unir estas torres realizando lo que serían los rebordes marginales del molar. Continuamos con la construcción de los rebordes marginales hasta obtener este resultado, en el cual dejamos una zona de la cara interna libre para poder construir la parte de la morfología oclusal. Ahora lo que vamos a hacer es completar la parte externa del molar, definiendo la morfología tanto vestibular como palatina y terminando de reconstruir los rebordes de la parte mesial y distal. Ahora hacemos la parte palatina. Este es el resultado que vamos obteniendo. Entonces ahora lo que vamos a hacer es que vamos a utilizar un tallador, el cual nos va a permitir redefinir esta morfología
que hemos venido dando a las caras tanto vestibular como palatina de nuestro diente 16. Para eliminar la cera restante que hemos retirado con el tallador, utilizamos un cepillo de dientes, el cual pasamos suavemente sobre toda la superficie del molar que estamos construyendo. Vamos a comenzar a definir la cara oclusal de este molar, para lo cual es importante recordar el puente de esmalte que se ubica desde la cúspide mesopalatina hacia la cúspide distovestibular. Lo que yo hago es que en este momento voy a empezar a construir los rebordes triangulares primarios de cada una de las cúspides. Recordemos entonces también que adicional al puente de esmalte, este primer molar superior tiene la cúspide mesopalatina, es la más grande, y la distopalatina es la más pequeña de ellas. Vamos construyendo uno por uno primero los rebordes triangulares primarios de cada una de las cúspides. Tras haber construido los rebordes triangulares primarios de cada una de las cúspides, comienzo a depositar cera en la zona de los rebordes triangulares secundarios para terminar la construcción de las cúspides y de la morfología oclusal de nuestro primer molar superior. Nuevamente utilizo el tallador para definir la morfología oclusal que estoy realizando en este momento. Elimino excedentes de cera y hago más precisas las fosas y las fisuras.
En este punto ya tenemos definida la estructura de nuestro molar, así que a partir de ahora lo que vamos a hacer es analizar en qué zonas hace falta colocar de cera, hace falta definir un poco mejor la morfología para ya dar por terminado este encerado. Observen que realizamos la cúspide mesopalatina más grande y la dirección y orientación del puente de esmalte que es característico de este diente. Aquí yo me di cuenta que la longitud cervico-oclusal de este molar estaba muy corta. Recuerden que es importante siempre cuando hagamos un encerado compararlo con el modelo antagonista. Sin embargo, en este momento lo hice de esa forma. Asimismo me di cuenta que hacía falta un poco para el contorno vestibular del molar. Es así como terminamos el encerado del primer molar superior derecho. Espero les haya gustado el video, hayan aprendido mucho. Gracias por haberlo visto, no olviden compartirlo, reaccionar y comentar. Nos vemos en un próximo video.